Un millonario, cansado de ser halagado, se disfraza de carpintero y se enamora de una joven maestra, pero no esperaba que su secreto fuera revelado. En busca del amor genuino que tanto desea, se enfrenta a su pasado. Eduardo observaba desde el ventanal de su lujoso penthouse la ciudad que se extendía a sus pies. Las luces parpadeantes y el bullicio constante solían proporcionarle una sensación de control y poder, pero en los últimos meses todo eso le parecía vacío, carente de sentido. Su vida estaba llena de comodidades y riquezas, pero el vacío que sentía por dentro lo consumía cada día más. Desde joven, Eduardo había sido el heredero del imperio familiar, siempre rodeado de lujo y adulaciones. Pero con el paso de los años, la superficialidad de su entorno se fue haciendo más evidente. Las personas que lo rodeaban parecían más interesadas en su fortuna que en él como individuo, y eso comenzó a erosionar lentamente su confianza en los demás. Necesitaba encontrar algo real, algo auténtico que le devolviera el sentido de propósito que tanto anhelaba. Una noche, mientras se encontraba solo en su oficina, repasando mentalmente los eventos de su vida, Eduardo se dio cuenta de que debía hacer algo drástico. Había escuchado historias de personas que, para encontrar la verdad sobre sí mismos, habían dejado todo atrás. Decidido a seguir ese camino, tomó una resolución audaz. Se iría a una pequeña aldea costera donde nadie lo conociera, adoptando una identidad humilde, lejos de las comodidades de su vida habitual. La decisión no fue fácil. Dejar atrás su vida, su empresa y todo lo que había construido no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Pero la necesidad de descubrir si alguien podría amarlo por lo que realmente era, y no por su fortuna, era más fuerte que cualquier miedo o duda. Con esta idea en mente, Eduardo comenzó a planificar su partida. Vendió algunas de sus propiedades discretamente, dejó sus responsabilidades en manos de personas de confianza y preparó todo lo necesario para su nueva vida. No podía dejar ningún cabo suelto. Debía asegurarse de que nadie pudiera rastrear su paradero o descubrir su verdadera identidad. Con el plan bien trazado, compró un billete de tren hacia la costa, llevando consigo solo lo esencial. Antes de partir, se despidió de la ciudad que había sido su hogar, sintiendo una mezcla de liberación y ansiedad. Sabía que estaba entrando en un mundo desconocido, pero la promesa de encontrar algo verdadero lo impulsaba a seguir adelante. Sin mirar atrás, Eduardo subió al tren que lo llevaría a su nuevo destino, dejando atrás no solo su fortuna, sino también a la persona que todos creían conocer. El tren avanzaba lentamente por el paisaje costero, ofreciendo a Eduardo una vista panorámica del mar. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y el aire fresco que se filtraba por las ventanas del vagón le daba una sensación de renovación. Mientras se acercaba a su destino, Eduardo se sentía cada vez más distante de la vida que había dejado atrás. Finalmente, el tren llegó a una pequeña estación que apenas parecía haber cambiado con el paso del tiempo. Eduardo descendió con su maleta, sintiendo cómo el peso de su decisión se volvía más real. La estación estaba casi desierta, salvo por un par de personas que lo miraron con curiosidad. No era común ver caras nuevas en ese lugar. Eduardo comenzó a caminar por las calles de la aldea, observando las casas de madera pintadas en colores claros, los pequeños jardines que adornaban las entradas y las tiendas locales que parecían ser el corazón de la comunidad. La simplicidad y el ritmo pausado del lugar contrastaban drásticamente con la vida acelerada de la ciudad, y eso le proporcionó una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Tras un breve recorrido, Eduardo encontró una pensión modesta donde decidió hospedarse. La dueña, una mujer mayor de rostro amable, lo recibió con una sonrisa cálida, pero también con una mirada inquisitiva. «¿Qué lo trae por aquí, joven?», preguntó, mientras lo acompañaba a su habitación. Eduardo, preparado para este tipo de preguntas, respondió con la historia que había ensayado. Era un carpintero que buscaba un lugar tranquilo donde establecerse y empezar de nuevo. La habitación era sencilla, con una cama de madera, una mesa y una ventana que daba al mar. Eduardo dejó su maleta sobre la cama
y se sentó un momento para observar el horizonte. La decisión de mudarse a esa aldea comenzaba a tomar forma en su mente como la oportunidad de descubrir si la vida que tanto anhelaba era posible. Al día siguiente, Eduardo se dirigió al centro de la aldea en busca de trabajo. No tardó en encontrar una pequeña carpintería administrada por un hombre llamado Don Manuel, un veterano del oficio que era conocido por su destreza y honestidad. Al presentarse, Eduardo fue recibido con la misma desconfianza que había sentido desde su llegada. Don Manuel lo observó de arriba abajo antes de aceptarlo como aprendiz, pero advirtió que no sería fácil ganar su confianza. Eduardo aceptó el desafío sin dudar. Sabía que para integrarse en la comunidad tendría que demostrar su valía no solo a través de su trabajo, sino también con su carácter. Y así comenzó su vida como carpintero en la aldea, con la esperanza de que este nuevo comienzo lo llevaría hacia algo verdadero. Durante sus primeros días en la carpintería, Eduardo trabajó incansablemente, aprendiendo de Don Manuel y adaptándose al ritmo del lugar. Aunque los aldeanos seguían mirándolo con cierta reserva, comenzó a notar pequeñas muestras de aceptación. Poco a poco se fue convirtiendo en una figura familiar en las calles de la aldea. Fue en una de esas tardes, mientras reparaba una cerca cerca de la escuela local, que Eduardo conoció a Sofía. La joven profesora, con su sonrisa amable y su voz suave, lo saludó con naturalidad, agradeciéndole por su trabajo. Eduardo sintió un ligero escalofrío al escuchar su voz, como si algo en ella despertara una emoción que había estado dormida durante mucho tiempo. Sofía no era como las personas que había conocido antes. Había una sinceridad en sus palabras y una calidez en su mirada que lo intrigaron de inmediato. A medida que los días pasaban, Eduardo y Sofía comenzaron a cruzarse con más frecuencia, y cada encuentro despertaba en él una curiosidad creciente por conocer más sobre ella. Sin embargo, consciente de su misión, Eduardo se mantuvo cauteloso, temiendo que cualquier vínculo que creara pudiera poner en riesgo su secreto. Los días se sucedían con una calma inesperada para Eduardo. La rutina en la carpintería, aunque agotadora físicamente, le ofrecía una paz mental que hacía mucho tiempo no experimentaba. El sonido del martillo, el aroma de la madera recién cortada y la satisfacción de ver el fruto de su trabajo se convirtieron en su nuevo refugio. Sin embargo, lo que más lo mantenía conectado a ese nuevo mundo era la creciente cercanía con Sofía. Un día, mientras trabajaba en la reparación de un viejo banco en la plaza central, Eduardo vio a Sofía rodeada de niños, sentada bajo la sombra de un árbol. Estaba leyendo en voz alta, y los niños la escuchaban con atención, sus ojos brillando de emoción. La dulzura con la que les hablaba, la manera en que se inclinaba para escuchar sus preguntas, todo en ella irradiaba una calidez que Eduardo encontraba fascinante. Cuando Sofía terminó de leer, los niños corrieron hacia la escuela, dejando a Sofía sola por un momento. Eduardo, motivado por un impulso, decidió acercarse. Con una sonrisa tímida, se detuvo a unos pasos de ella. «Parece que tienes una audiencia muy atenta», comentó Eduardo, señalando en dirección a los niños que ya habían desaparecido dentro de la escuela. Sofía levantó la vista y sonrió con naturalidad. «Ellos son mi razón de ser aquí», respondió ella, con una suavidad que solo confirmaba lo que Eduardo había percibido desde el primer encuentro. La conversación que siguió fue breve, pero reveladora. Eduardo se enteró de que Sofía no solo era la profesora, sino también la directora de la pequeña escuela. Había llegado a la aldea unos años atrás, con el sueño de brindar una educación de calidad a los niños de la comunidad, y desde entonces había dedicado cada día a ese propósito. Con el paso de las semanas, la relación entre Eduardo y Sofía se fue fortaleciendo. A menudo, después de terminar su trabajo en la carpintería, Eduardo pasaba por la escuela para ayudar en las reparaciones que eran necesarias. Una cerca rota, una puerta que chirriaba. Cualquier excusa era válida para pasar más tiempo con ella. Y mientras trabajaban juntos, las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas.
Eduardo escuchaba con atención las historias que Sofía compartía sobre los niños, las dificultades que enfrentaban y los pequeños triunfos que lograban. Por su parte, Eduardo, aunque cauteloso, comenzó a abrirse sobre su propia vida, o al menos sobre la vida que había decidido mostrar. Hablaba de su supuesto pasado como carpintero en otra ciudad, de su decisión de empezar de nuevo en la aldea, y de lo mucho que valoraba la sencillez y la honestidad que encontraba en ese lugar. Sofía, al escuchar sus palabras, parecía comprenderlo de una manera que pocos habían hecho antes. No necesitaba adornar sus historias ni impresionarla con logros materiales. Ella valoraba lo que él era en ese momento, sin cuestionar demasiado su pasado. Un día, después de haber terminado una reparación en la escuela, Sofía lo invitó a sentarse en el patio con ella. Con una taza de té en las manos, Eduardo se permitió disfrutar del momento, algo que rara vez hacía. Con el paso de las semanas, la relación entre Eduardo y Sofía se fue fortaleciendo. A menudo, después de terminar su trabajo en la carpintería, Eduardo pasaba por la escuela para ayudar en las reparaciones que eran necesarias. Una cerca rota, una puerta que chirriaba, cualquier excusa era válida para pasar más tiempo con ella. Y mientras trabajaban juntos, las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas. Eduardo escuchaba con atención las historias que Sofía compartía sobre los niños, las dificultades que enfrentaban y los pequeños triunfos que lograban. Por su parte, Eduardo, aunque cauteloso, comenzó a abrirse sobre su propia vida, o al menos sobre la vida que había decidido mostrar. Hablaba de su supuesto pasado como carpintero en otra ciudad, de su decisión de empezar de nuevo en la aldea, y de lo mucho que valoraba la sencillez y la honestidad que encontraba en ese lugar. Sofía, al escuchar sus palabras, parecía comprenderlo de una manera que pocos habían hecho antes. No necesitaba adornar sus historias ni impresionarla con logros materiales. Ella valoraba lo que él era en ese momento, sin cuestionar demasiado su pasado. Un día, después de haber terminado una reparación en la escuela, Sofía lo invitó a sentarse en el patio con ella. Con una taza de té en las manos, Eduardo se permitió disfrutar del momento, algo que rara vez hacía. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, y una brisa suave movía las hojas de los árboles. ¿Alguna vez has pensado en quedarte aquí para siempre?, preguntó Sofía de repente, mirando a Eduardo con una expresión que combinaba curiosidad y anhelo. La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Sabía que su tiempo en la aldea estaba limitado, que eventualmente tendría que regresar a su antigua vida, pero la idea de quedarse, de hacer de ese lugar su hogar, no le parecía tan descabellada como antes. «No lo sé», respondió finalmente con sinceridad. «Este lugar tiene algo especial, algo que nunca había encontrado en otro lugar». Sofía asintió, como si comprendiera la lucha interna que esas palabras implicaban. En su interior, Eduardo sentía que estaba cruzando una línea invisible, una que lo llevaba cada vez más lejos de la vida que había conocido y lo acercaba peligrosamente a algo que no había previsto. El deseo de pertenecer, de ser parte de algo más grande que él mismo. A medida que la noche caía, Eduardo se despidió de Sofía y caminó de regreso a su pensión, sintiendo que algo dentro de él estaba cambiando. La conexión que estaba construyendo con Sofía no era solo una simple amistad. Era algo más profundo, más real, y eso lo llenaba de esperanza, pero también de un temor latente. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitar dejarse llevar por el calor de ese nuevo sentimiento. El aire en la aldea comenzó a cambiar con la llegada de alguien que Eduardo no esperaba: Alejandro, el exnovio de Sofía. Un hombre de aspecto atractivo, con una sonrisa que no parecía sincera, y un aura de arrogancia que desentonaba con la humildad del lugar. Alejandro había dejado la aldea hacía años para buscar fortuna en la ciudad, y ahora regresaba con la intención de recuperar lo que, según él, era suyo. Eduardo lo vio por primera vez en la plaza del pueblo, rodeado de curiosos que lo recibían con una mezcla de admiración y recelo. Alejandro
al notar la presencia de Eduardo, lo evaluó rápidamente, como si tratara de medir la amenaza que representaba. Con una sonrisa forzada, se acercó a él. «Tú debes ser el nuevo carpintero del que todos hablan», dijo Alejandro con una falsa cordialidad. «Soy Alejandro, un viejo amigo de Sofía». Eduardo, manteniendo la compostura, estrechó su mano. «Sí, soy Eduardo. Un placer conocerte». La tensión era palpable, aunque ambos se mantenían en la superficie de la cortesía. Eduardo sabía que Alejandro estaba allí por una razón, y no tardó mucho en confirmarlo. Sofía, al enterarse del regreso de Alejandro, lo recibió con una mezcla de sorpresa y incomodidad. Aunque su relación había terminado años atrás, los sentimientos no resueltos y las cicatrices del pasado volvieron a surgir. Alejandro, por su parte, no tardó en hacer evidente su intención de reconquistarla. Las semanas siguientes fueron un desafío constante para Eduardo. Alejandro comenzó a aparecer con frecuencia en la escuela, ofreciendo ayuda que Sofía, por cortesía, no podía rechazar. Los aldeanos, intrigados por la presencia de este antiguo residente, que ahora volvía con éxito aparente, comenzaron a murmurar, y algunos incluso alentaban la idea de que Sofía y Alejandro reanudaran su relación. Eduardo observaba todo esto con creciente preocupación. Aunque su relación con Sofía seguía siendo cercana, podía sentir la sombra del pasado de ella interfiriendo en lo que habían comenzado a construir. Alejandro no solo era un obstáculo en su búsqueda de la verdad, sino también una amenaza directa a la conexión que tanto valoraba. Una tarde, después de haber ayudado a Sofía con una reparación en la escuela, Eduardo decidió hablar con ella sobre lo que estaba sucediendo. Mientras caminaban por el camino que llevaba de vuelta a la aldea, Eduardo finalmente abordó el tema que había estado evitando. «Parece que Alejandro ha vuelto con intenciones claras», dijo Eduardo, tratando de mantener su tono neutral, aunque su inquietud era evidente. Sofía suspiró, mirando hacia el horizonte. No esperaba que regresara, y mucho menos que intentara lo que está intentando ahora, respondió ella, con un tono que revelaba tanto frustración como confusión. «¿Y tú?», preguntó Eduardo, incapaz de ocultar la importancia de la respuesta. «¿Qué es lo que realmente quieres?». Sofía lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Alejandro fue parte de mi vida, pero eso ya quedó atrás. No estoy interesada en volver a lo que teníamos, pero…» Hizo una pausa como si las palabras que iban a seguir fueran difíciles de pronunciar. «Pero no sé si estoy lista para algo nuevo». Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Eduardo. Entendía que su situación era complicada, que estaba lidiando con emociones encontradas y presiones externas. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de que Alejandro estaba manipulando la situación para su propio beneficio. Con el tiempo, la presencia de Alejandro comenzó a generar una sombra sobre la aldea. Aunque los aldeanos seguían respetando a Sofía, la influencia de Alejandro era palpable, y Eduardo se dio cuenta de que tendría que actuar si no quería perder lo que había comenzado a construir. Decidido a no rendirse, Eduardo se preparó para enfrentar la tormenta que se avecinaba, consciente de que su mayor desafío aún estaba por venir. Sabía que su camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por lo que realmente importaba, incluso si eso significaba enfrentarse no solo a Alejandro, sino también a sus propios temores y secretos. El regreso de Alejandro a la aldea no solo había traído tensión a la relación entre Eduardo y Sofía, sino que también había sembrado semillas de desconfianza entre los aldeanos. Alejandro, con su carisma y su habilidad para manipular las conversaciones, comenzó a insinuar que había algo extraño en la presencia de Eduardo en la aldea. Las dudas crecieron de forma lenta pero constante. Los aldeanos, que inicialmente habían aceptado a Eduardo como uno de los suyos, empezaron a mirarlo con recelo. Los rumores sobre su pasado, alimentados por las insidiosas palabras de Alejandro, se esparcieron como el fuego en un campo seco. ¿De dónde venía realmente? ¿Por qué había elegido precisamente esa aldea para establecerse? ¿Qué estaba ocultando?
Eduardo notó los cambios en la forma en que las personas lo trataban. Las sonrisas cálidas se volvieron más escasas, las conversaciones se acortaron y, en algunos casos, hasta se interrumpieron abruptamente cuando él llegaba. Aunque continuaba con su trabajo en la carpintería y seguía ayudando en la escuela, la sensación de estar siendo observado y juzgado lo perseguía a cada paso. En medio de esta creciente hostilidad, Eduardo se encontró cada vez más solo. La única persona con la que podía hablar con franqueza era Sofía, pero incluso ella parecía estar bajo la influencia de las dudas que Alejandro estaba plantando. Aunque Eduardo intentaba mantener la serenidad y mostrarse confiado, la presión empezaba a afectarlo. Una tarde, mientras trabajaba en la carpintería, don Manuel, el propietario, se acercó a él con una expresión seria. Había oído los rumores y, aunque no era del tipo de hombre que se dejara llevar fácilmente por las habladurías, sentía que debía confrontar a Eduardo. «Mira, muchacho», comenzó don Manuel con voz firme, «no suelo meterme en la vida de los demás, pero la gente está hablando, y me preocupa lo que dicen sobre ti. No voy a preguntarte de dónde vienes o por qué estás aquí, pero si tienes algo que ocultar, es mejor que lo aclares ahora, antes de que las cosas se salgan de control». Eduardo lo miró, sintiendo el peso de las palabras de don Manuel. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja y que cualquier movimiento en falso podría provocar su caída. Pero también sabía que no podía revelar la verdad sin poner en peligro todo lo que había construido hasta ese momento. «No tengo nada que ocultar», respondió Eduardo, con la mayor convicción que pudo reunir. «Solo estoy aquí para empezar de nuevo, para encontrar un lugar al que realmente pueda llamar hogar». Don Manuel lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos, antes de asentir lentamente. «Espero que eso sea cierto, muchacho», dijo finalmente. «Porque si no lo es, no solo vas a lastimarte a ti mismo, sino también a las personas que te han empezado a confiar». Esa conversación dejó a Eduardo inquieto. Sabía que don Manuel tenía razón, que cualquier error podría ser fatal, y lo que más lo preocupaba era la posibilidad de perder la confianza de Sofía, la única persona que lo había aceptado sin cuestionamientos desde el principio. Poco después, mientras caminaba hacia la escuela para una nueva reparación, Eduardo notó que Sofía lo miraba de una manera diferente, con una sombra de duda en sus ojos. Cuando finalmente llegaron a la escuela, Eduardo decidió enfrentar la situación de frente. «Sofía», dijo, deteniéndose en la puerta, «sé que has escuchado cosas sobre mí y entiendo que puedas tener dudas, pero quiero que sepas que todo lo que he hecho aquí ha sido con la mejor de las intenciones. No vine para causar problemas ni para engañar a nadie». Sofía lo miró en silencio durante un momento antes de responder. «Eduardo, quiero creer en ti, pero no puedo ignorar lo que la gente dice. Alejandro está haciendo preguntas, y aunque no quiero dudar de ti, todo esto me confunde». Las palabras de Sofía golpearon a Eduardo como un balde de agua fría. La desconfianza que tanto había temido estaba empezando a afectar la única relación que realmente le importaba. Pero, en lugar de retroceder, decidió ser honesto, tanto como podía, sin revelar su verdadera identidad. «Lo entiendo, Sofía. Solo te pido una cosa. Confía en lo que hemos construido hasta ahora. No soy perfecto, y puede que tenga un pasado del que no hablo, pero lo que siento por ti y por esta aldea es real». Sofía asintió, pero la duda seguía presente en su mirada. Eduardo sabía que no bastaba con palabras para disipar las sombras que se cernían sobre ellos. Necesitaba encontrar una manera de demostrar su sinceridad antes de que fuera demasiado tarde. El ambiente en la aldea se había vuelto tenso y la situación parecía estar al borde de un punto de ruptura. Los rumores continuaban circulando y aunque Eduardo intentaba mantener la calma, sentía que el peso de su secreto lo aplastaba cada día más. Sin embargo, lo que más le dolía era la creciente distancia que notaba en Sofía, quien, aunque seguía siendo amable, ya no lo miraba con la misma confianza de antes. Una tarde, mientras Eduardo se dirigía a la carpintería, fue abordado por Alejandro en medio de la plaza.
Su sonrisa era más afilada que de costumbre y sus palabras destilaban veneno. «Parece que no todos en esta aldea son lo que dicen ser», comentó Alejandro en voz alta, lo suficiente para que algunos aldeanos cercanos lo escucharan. «¿Qué piensas tú, Eduardo? ¿No es curioso que alguien llegue aquí de la nada, sin un pasado claro, y pretenda ser uno de nosotros?» Eduardo, sintiendo la mirada de los aldeanos sobre él, trató de mantener la calma. No quería caer en la trampa que Alejandro le tendía, pero la situación se estaba volviendo insostenible. «Mi pasado no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo aquí», respondió Eduardo con la voz firme. «Estoy aquí para trabajar y ser parte de esta comunidad, nada más». Alejandro soltó una carcajada sarcástica, y antes de que Eduardo pudiera reaccionar, él lanzó la pregunta que lo cambiaría todo. «¿Y qué dirían todos si supieran quién eres en realidad?» El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. Eduardo sintió que el mundo se detenía por un instante, y cuando finalmente pudo moverse, vio a Sofía de pie a unos metros, con los ojos llenos de sorpresa y confusión. El momento que más había temido finalmente había llegado. Eduardo sabía que no podía seguir ocultando la verdad, no después de lo que Alejandro había insinuado. Tomó una respiración profunda y se dirigió a todos los que estaban presentes. «Es cierto, no he sido completamente honesto sobre quién soy», admitió, sus palabras pesadas como plomo. «No soy solo un carpintero, y no vine aquí solo para empezar de nuevo. Vine buscando algo que el dinero no puede comprar: honestidad, amor, un propósito real». El murmullo entre los aldeanos creció y Eduardo continuó, sabiendo que no había vuelta atrás. «Mi nombre es Eduardo Villalba, y soy el heredero de una de las familias más ricas de la ciudad. Dejé todo atrás porque necesitaba saber si alguien podía amarme por lo que soy y no por lo que tengo». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. El shock y la incredulidad se reflejaban en los rostros de los aldeanos y Eduardo se volvió hacia Sofía, esperando su reacción. Pero lo que vio en sus ojos fue algo que no había previsto: una profunda herida. Sofía dio un paso hacia atrás, como si necesitara distancia para procesar lo que acababa de escuchar. «¿Todo este tiempo me mentiste?» Su voz, aunque calmada, estaba cargada de dolor. «¿Nuestra amistad, nuestra conexión, fue solo parte de tu juego?» Eduardo sintió un nudo en la garganta mientras trataba de explicarse. «No, Sofía, no fue un juego. Todo lo que sentí, todo lo que hicimos juntos, fue real. Pero tenía miedo. Miedo de que si sabías quién era realmente, no podrías verme como lo has hecho hasta ahora». Sofía lo miró durante lo que pareció una eternidad, y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Eduardo quiso seguirla, explicarse mejor, pero sabía que en ese momento no había nada que pudiera decir para aliviar el dolor que le había causado. Alejandro, satisfecho con el caos que había provocado, se retiró con una sonrisa de triunfo. Eduardo se quedó solo en medio de la plaza, rodeado de personas que ahora lo veían con una mezcla de confusión y desconfianza. Había llegado a la aldea en busca de autenticidad, pero su miedo a ser rechazado había destruido lo único real que había encontrado. Con el corazón pesado, Eduardo regresó a la pensión, sabiendo que había perdido no solo la confianza de Sofía, sino también la de toda la comunidad. Y aunque no estaba seguro de cómo, sabía que tendría que encontrar una manera de redimirse, no solo ante los demás, sino también ante sí mismo. Los días que siguieron a la revelación fueron los más solitarios que Eduardo había experimentado desde su llegada a la aldea. El ambiente en el lugar, que antes había sido cálido y acogedor, ahora se sentía frío y distante. Los aldeanos lo evitaban, y su presencia en la carpintería era tolerada más que bienvenida. Don Manuel, aunque no lo había despedido, también mantenía una distancia prudente, claramente afectado por la traición de confianza. Pero lo que más dolía a Eduardo era la ausencia de Sofía. Ya no se cruzaban en el camino a la escuela, ni compartían conversaciones al final del día.
Sofía había cerrado la puerta a cualquier intento de reconciliación, y Eduardo comprendía que no podía forzar las cosas. Sabía que el único camino hacia la redención era a través de sus acciones, no de sus palabras. Determinado a demostrar que sus intenciones habían sido sinceras desde el principio, Eduardo decidió involucrarse aún más en la comunidad, a pesar del rechazo. Empezó a trabajar en proyectos que había notado que eran necesarios. Arregló la cerca de la plaza, reparó los bancos del parque y, lo más importante, se ofreció a reconstruir una parte de la escuela que había sido dañada en una tormenta reciente. El trabajo en la escuela fue particularmente simbólico para él. Cada martillazo, cada pieza de madera que colocaba, representaba un esfuerzo por reconstruir no solo el edificio, sino también la confianza que había perdido. Aunque los aldeanos seguían mirándolo con desconfianza, poco a poco empezaron a reconocer su dedicación. Sofía, aunque intentaba evitarlo, no pudo ignorar por completo lo que Eduardo estaba haciendo. Desde la ventana de la escuela, lo veía trabajar incansablemente, día tras día, bajo el sol o la lluvia, sin esperar nada a cambio. A pesar de su dolor, no podía negar que sus acciones hablaban de alguien que realmente se preocupaba por la comunidad, y especialmente por los niños. Una tarde, mientras Eduardo trabajaba en la reparación del tejado, Sofía finalmente decidió hablar con él. Subió al andamio improvisado y lo encontró concentrado en su tarea, su rostro marcado por la fatiga, pero con una determinación inquebrantable. «Eduardo», llamó suavemente, y él se giró sorprendido al escuchar su voz. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, observándose. Eduardo no pudo ocultar el alivio que sintió al verla allí, aunque sabía que no debía hacerse ilusiones. «Sofía», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «He visto lo que has estado haciendo», dijo, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. «No puedo ignorarlo, pero eso no cambia lo que sucedió». Eduardo asintió bajando la vista. «Lo sé, y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo es porque quiero reparar el daño que causé. No vine aquí para jugar con los sentimientos de nadie, especialmente los tuyos». Sofía suspiró, y por primera vez desde la revelación, Eduardo vio un atisbo de la calidez que tanto había extrañado. «Eso es lo que hace que sea tan difícil», admitió ella, «porque no sé si puedo volver a confiar en ti, pero también sé que no puedo negar lo que hemos compartido». Eduardo sintió una chispa de esperanza, aunque era pequeña. Sabía que la confianza no se recupera de la noche a la mañana, pero también sabía que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. «No voy a presionarte, Sofía. Sé que te lastimé y que esto no se arregla con palabras, pero si me das la oportunidad, quiero demostrarte que soy digno de esa confianza». Sofía lo miró a los ojos, buscando una sinceridad que, esta vez, parecía genuina. «No sé cuánto tiempo me tomará, Eduardo, pero si realmente estás dispuesto a esperar, tal vez podamos intentar reconstruir lo que se rompió». Eduardo asintió con gratitud. Sabía que era solo un pequeño paso hacia la redención, pero para él significaba todo. A partir de ese momento, se comprometió a seguir trabajando no solo para la comunidad, sino también para recuperar el corazón de Sofía, sabiendo que cada acción, por pequeña que fuera, lo acercaba un poco más a lo que había estado buscando desde el principio, un amor verdadero y genuino. A medida que la conversación llegaba a su fin, Eduardo y Sofía descendieron del andamio juntos, un pequeño pero significativo símbolo de que, aunque el camino sería largo, estaban dispuestos a recorrerlo, uno al lado del otro. Con el tiempo, la presencia constante y el esfuerzo inquebrantable de Eduardo comenzaron a hacer mella en los corazones de los aldeanos. Poco a poco, empezaron a aceptar que, a pesar de las circunstancias de su llegada, Eduardo estaba sinceramente comprometido con la comunidad. Cada pequeña acción, cada proyecto completado, era una prueba tangible de su dedicación. La escuela, que había sido su principal foco, se convirtió en un símbolo de su redención. No solo reparó el tejado y las paredes dañadas,
sino que también construyó nuevos pupitres para los niños y renovó la pequeña biblioteca con libros que trajo de la ciudad. Los niños, que al principio se mostraban cautelosos, comenzaron a acercarse a él con curiosidad y, eventualmente, con afecto. La alegría de los niños al usar las instalaciones renovadas fue una recompensa silenciosa pero profunda para Eduardo. Sofía, por su parte, no pudo ignorar el impacto positivo que Eduardo estaba teniendo en la aldea. Aunque seguía siendo cautelosa, comenzó a abrirse nuevamente a la posibilidad de confiar en él. Sus interacciones se volvieron más frecuentes y menos tensas, y con el tiempo, la distancia emocional que había entre ellos empezó a acortarse. Sofía veía en Eduardo no solo al hombre que había conocido en sus primeros días en la aldea, sino a alguien que estaba dispuesto a hacer sacrificios reales por los demás. Un día, cuando el trabajo en la escuela finalmente se completó, la aldea organizó una pequeña ceremonia para agradecer a Eduardo por sus esfuerzos. Aunque era un evento modesto, significaba mucho para él. Don Manuel, quien había observado a Eduardo desde el principio, fue el primero en tomar la palabra. «Eduardo», dijo don Manuel, con voz firme, «no es fácil recuperar la confianza una vez que se ha perdido, pero lo que has hecho por esta comunidad demuestra que eres alguien en quien se puede confiar. Has cumplido con tu palabra, y por eso te respetamos». Los aldeanos, uno a uno, se acercaron para estrechar la mano de Eduardo, reconociendo finalmente su lugar en la comunidad. Fue un momento emotivo, pero lo que más llenó de satisfacción a Eduardo fue ver a Sofía sonreírle desde el fondo de la multitud. Después de la ceremonia, Sofía se acercó a Eduardo. Había una nueva luz en sus ojos, una mezcla de aprecio y algo más profundo. «Has hecho mucho por nosotros, Eduardo», dijo ella suavemente, «y sé que no ha sido fácil». Eduardo la miró con gratitud. «Todo lo que he hecho ha sido porque encontré algo aquí que nunca había tenido antes. Un propósito, algo real, y porque, aunque me equivoqué al principio, lo que siento por ti es lo más genuino que he experimentado». Sofía asintió, consciente de la sinceridad en sus palabras. «No voy a decir que todo está olvidado, pero creo que hemos llegado a un punto en el que podemos empezar de nuevo, esta vez con total honestidad». Eduardo sintió un peso levantarse de sus hombros. La posibilidad de un nuevo comienzo, uno basado en la verdad y la confianza, era más de lo que había esperado después de todo lo que había pasado. «Eso es todo lo que pido», respondió con una sonrisa. «Un nuevo comienzo». El tiempo pasó, y Eduardo continuó siendo parte integral de la aldea. Con el apoyo de Sofía, empezó a involucrarse en otros proyectos comunitarios, usando sus recursos de manera discreta para mejorar las condiciones de vida de los aldeanos sin hacer ostentación de su riqueza. La confianza que se había roto se fue reparando poco a poco, hasta que finalmente Eduardo y Sofía encontraron un equilibrio que les permitió reconstruir su relación. Un año después, la aldea se había transformado en un lugar próspero, con una escuela que era el orgullo de la comunidad y un espíritu renovado entre sus habitantes. Eduardo y Sofía, que habían pasado de ser amigos a algo mucho más profundo, decidieron dar un paso importante en su relación. En una ceremonia sencilla pero significativa, se comprometieron a estar juntos, esta vez sin secretos ni miedos. Los aldeanos celebraron con ellos, no solo por la unión de dos personas, sino por la historia de redención que Eduardo había vivido. Se había convertido en uno de los suyos, no por la fuerza, sino por elección, y había demostrado que el amor y la sinceridad eran más poderosos que cualquier fortuna. Al final, Eduardo comprendió que había encontrado lo que tanto buscaba, un lugar al que pertenecía, un propósito real y un amor que era auténtico en todos los sentidos. La aldea, que una vez fue su refugio para esconderse del mundo, se convirtió en su verdadero hogar, donde el valor de una persona no se medía por lo que tenía, sino por lo que estaba dispuesto a dar. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Sofía y Eduardo caminaron juntos por la playa,
sabiendo que el futuro que les esperaba estaba lleno de posibilidades. Habían superado obstáculos, enfrentado la verdad y finalmente encontrado en el otro lo que siempre habían deseado, una conexión verdadera, basada en el amor y la confianza. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.